Buenas tardes. ¿Qué cambió la situación en la región de Gaza a partir del 7 de octubre del 2023? Una pregunta que todo el mundo se puede hacer. 34.000 muertos, miles de heridos, prisioneros, pero hay que atender, lo fundamental, lo que hay que prestar mucha atención, que el pueblo palestino, desde hace más de 3 décadas, vive una situación de agonía, una agonía muy lenta, que iba mezclada con un cuadro donde la situación paupérrima, ya sea en Gaza y en Cisjordania, con una colonización judía permanente en los territorios tanto de Cisjordania como en Gaza, sostenida con una campaña de limpieza étnica llevada adelante por el Estado sionista. ¿Qué cambió a partir del 7 de octubre? La performance, la operatividad militar de la resistencia palestina demostró en primer lugar que Israel no es el Estado indestructible. Esto lo repetimos a menudo porque es importante recalcar que se repitió las secuencias heroicas que la resistencia palestina mantuvo en 1982 en la batalla de Beirut o en la batalla de Karamet en 1968, demostrando la actividad y el compromiso tanto político como militar en el escenario de la Palestina ocupada. Por otro lado, se terminó con aquellos acercamientos entre los países del mundo árabe con Israel, acercamientos que fueron proyectados por los famosos acuerdos de Abraham, auspiciados por Donald Trump, donde los países árabes fueron acercándose, algunos de ellos del Golfo, al Estado de Israel. El caso de Bahrein, Emiratos Árabes, que materializaron las relaciones diplomáticas con Israel, Sudán y también Marruecos, que restablecía las relaciones diplomáticas a cambio del reconocimiento o la apertura de un consulado de Estados Unidos en Al-Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado, y de esta manera, el reconocimiento de Estados Unidos de una forma más implícita de la ocupación de Marruecos en ese territorio del Magreb. ¿Qué cambió a partir del 7 de octubre? Bueno, cambiaron las relaciones entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Una profunda crisis se produce a partir de la posición que tiene esta administración finalmente de no acompañar todo el proyecto diseñado por la gestión Netanyahu. También es importante entender que comienza a terminar la tutela de los países árabes sobre la resistencia palestina. Y esto también es importante proyectarlo hacia algunos estados extranjeros, o sea, aquellos países fuera del ámbito del mundo árabe, extranjero para los sentimientos del mundo árabe, que hablan de la causa palestina con consignas rimbombantes, con posturas que simulan un apoyo incondicional, entre comillas, hacia Palestina, pero que en realidad juegan un proyecto que tienen que ver con los intereses de estos que podemos nominarlos como extranjeros del mundo árabe. Por otro lado, los palestinos esperaron mucho tiempo a una solución pacífica que pudiera contemplar la construcción de un Estado independiente en una parte de la Palestina. La gran frustración de Oslo y Madrid, es decir, aquellas cuestiones que habían sido planteadas, consensuadas en Oslo y Madrid, y que luego el Estado de Israel llevó adelante políticas totalmente distantes de lo acordado en esas cumbres de Oslo y Madrid, ¿no? Por otro lado, hay una tolerancia y una paciencia
digamos que ya tiene más de 76 años, una paciencia que los palestinos mantuvieron y que solo hubo algunos focos de resistencias en contra del invasor, en contra del ocupante, en una guerra realmente asimétrica. Pero, reitero, en esta oportunidad demostraron que ellos solamente deben depender de sus propias fuerzas para llevar adelante un proyecto que tenga que ver con consolidar un Estado independiente en una parte de la Palestina. Hoy hay un planteo de tregua, de paz, que proviene precisamente de la resistencia palestina. Un proyecto que lleva 3 etapas. En las 3 etapas se contempla la liberación de todos los rehenes a cambio de grupos o contingentes de prisioneros palestinos en manos de Israel. Pero Israel no quiere ningún tipo de acuerdo ni tregua. Una tregua que, en caso de que se implemente, que se lleve adelante, abarcaría aproximadamente unos 5 meses. 5 meses de paz, 5 meses de alto al fuego, con la posibilidad de poder ir reconstruyendo la región de Gaza, totalmente destruida, decíamos en el programa anterior, con alrededor de 37 millones de toneladas de escombro, para que tengamos una idea de la catástrofe, ¿no?, en Gaza. Pero Israel no quiere ningún tipo de tregua. Israel solo quiere la liberación de los rehenes y luego continuar la guerra hasta la exterminación total de la resistencia palestina. Esas son las condiciones que plantea Israel. Esa es la estrategia de Israel. Y los palestinos, entre el tiempo y la sangre, eligieron durante largas jornadas el tiempo. Pero una vez que el tiempo agotó la paciencia, como decía un estadista latinoamericano, cuando los pueblos agotan la paciencia, hacen tronar el escarmiento. En el Consejo de Seguridad existen decenas de resoluciones que tienen que ver con la cuestión palestina. Muchas de ellas vetadas por Estados Unidos, que es miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Para hablar de esta cuestión, de esta problemática, tenemos al doctor José Ramón Galeto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué dice Néstor? Buenas tardes. Francamente, el Consejo de Seguridad y también la Asamblea General, en los 2 órganos, tenemos resoluciones que están vinculadas a la cuestión de Palestina y en general también a la cuestión de Medio Oriente a partir de las sucesivas guerras que se han dado en la región, principalmente terminada la Segunda Guerra Mundial, porque más o menos este conflicto también lo tenemos que situar a la época en que nacen las Naciones Unidas con la Carta de San Francisco en 1945. Y en este tópico, como usted dice, hay muchísimas resoluciones, por ejemplo la 181, que data de 1947, que dividió Palestina en 2 estados, un estado árabe y un estado judío, con un régimen internacional para Jerusalén, por citar una. La 194, que es de 1948, establece una comisión de conciliación de las Naciones Unidas para Palestina, buscando una solución, el tema de los refugiados, su regreso, su restitución, y la creación de un organismo que ha sido muy cuestionado en estos tiempos por Israel, la UNRWA, la UNRWA, que es un organismo de obras públicas y socorro para los refugiados, situado allí en la región de Palestina. Bueno, hubo problemas ahora con algunos funcionarios de este organismo que Israel acusa que están vinculados a Hamás. Exactamente, y pertenecen a esa organización
UNRWA, creada en aquella época, ¿no? Y lo otro que tenemos que decir es que las guerras que ha tenido Israel con sus vecinos árabes, ya sea el caso de la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, el tema de la nacionalización del canal de Suez en su momento, que es anterior a estos sucesos, ha llevado a reuniones de las Naciones Unidas, reuniones de la Asamblea, ordinarias, extraordinarias y urgentes, a propósito de estas cuestiones, y también a reuniones del Consejo de Seguridad, del mismísimo Consejo de Seguridad. Hay otra resolución, la 242, que esta resolución es obtenida una vez terminada la guerra de los 6 días, que plantea el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados, la terminación de todas las situaciones de beligerancia y respeto y reconocimiento de la soberanía, la integridad y la independencia política de los estados de la zona y el derecho a vivir en paz. Bueno, esta resolución 242, de alguna manera forma parte del planteo que ha hecho Hamás en estos días, cuando ellos dicen que, bueno, reconocen a Israel a cambio de que se materialice un Estado palestino independiente con las fronteras anteriores a 1967, ¿no? Y el retorno de los refugiados, de acuerdo a las normativas que tienen que ver con esa época. Me consumo con eso. Y en cuanto a la vigencia, ya vamos a cerrarlo sobre el final del reportaje, de la exposición. Hay una resolución del año 74, la 3236, que reafirma los derechos inalienables, lo voy a leer literalmente, del pueblo palestino a la libre determinación, independencia y soberanía nacional, y el derecho de los palestinos a regresar y recuperar sus bienes. Bueno, en el tiempo continúan, yo estoy suprimiendo varias resoluciones y tenemos una que es la 446 del año 79, donde la creación de asentamientos no tiene validez legal, ha dicho la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. O la 478 del 80, más reciente ahora, que tiene que ver con la declaración de Jerusalén como capital. Declaración que sale por ley de la Knesset, que es el Parlamento israelí, que declara Jerusalén capital del Estado israelita. Todo violaciones a la normativa. Porque ha sido condenada esta resolución por el Consejo de Seguridad, que tuvo, digamos, la abstención, solo la abstención, por eso no hubo veto de los Estados Unidos, Pero en paralelo, los norteamericanos han dispuesto una ley del Congreso norteamericano que dice que los países tienen el derecho de fijar la capital en el sitio que ellos dispongan, contrariando esta cuestión dispuesta por el Consejo de Seguridad, ¿no? Sí. Hay otra resolución que considero muy importante, que es la 67 del año 2012, del 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que admite a Palestina como Estado no miembro, pero observador en las Naciones Unidas, con un estatus parecido al del Estado del Vaticano, ¿no? Que ha llevado a que esto se plantee en fecha reciente, el 18 de abril de este año, resulta de una presentación de la República de Argelia para que Palestina pase a tener el carácter de Estado miembro, que tenga membresía como Estado miembro, voz y voto en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. En una acalorada discusión en el Consejo de Seguridad, con la presidencia del representante del Estado de Malta, el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes y 10 que son miembros que se rotan en alternancia, que son representativos del resto de las naciones. Para obtener una resolución en el seno del Consejo de las Naciones Unidas hace falta por lo menos 9 votos favorables y que ningún Estado de los que tienen derecho de veto, que son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y la Federación Rusa,
vete la resolución. En este caso, Estados Unidos vetó la resolución, el Reino Unido se abstuvo en la, digamos, en la votación, y así que no fue esta resolución aprobada. ¿Se puede esperar, digamos, alguna solución en el marco, digamos, de Naciones Unidas, de acuerdo a las normativas que fueron aflorando a lo largo de tantas décadas? Digo, puede haber una salida que asume, digamos, que materialice un Estado palestino, que finalmente se concrete una paz estable, duradera. Son los propósitos de los organismos internacionales. La experiencia dice otra La cosa. experiencia dice otra cosa, pero podríamos hacer una comparación incluso con el derecho interno de los países. La norma, digamos, rige, pero a veces falla en su aplicación y no tenemos justicia. En ese sentido, yo vine a esta entrevista, se ha puesto muy de moda, profesor, en estos tiempos, Juan Bautista Alberdi, lo cita el presidente, su libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, un libro muy importante, pero hay otro libro de Juan Bautista Alberdi que se llama El crimen de la guerra. Que esto lo publica Alberdi allá por la década de los 70, en el siglo XIX, cuando ocurre la guerra del Paraguay. Y allí Alberdi critica el derecho internacional de su época, el derecho de gente, porque dice que está basado en el derecho romano, y parecería ser que la imposición de la fuerza siempre es lo que determina las circunstancias. Un adelantado, ¿no? Mire, derecho de gente de su época, la modernidad, fraternidad, igualdad y libertad, pero esto no impide el uso de la fuerza para la anexión de territorios. Y tiene una frase que es célebre: no pudiendo hacer que lo justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea lo justo. Y continuando con lo que usted me pregunta de los organismos internacionales, recordemos, con dolor diría, el tema de nuestro país, cuando en la operación Rosario se recuperan nuestras Islas Malvinas, sesiona el Consejo de Seguridad con un carácter de urgencia, y ese Consejo de Seguridad saca una resolución, la 502/82, donde se establecía el cese de las hostilidades, el retiro de las tropas argentinas y la solución pacífica de las diferencias. El único voto en contra de esa resolución fue el voto de Panamá, que obviamente perjudicaba a la República Argentina. Y a su pregunta le contesto con esto. El Consejo de Seguridad emitió la resolución, pero la guerra continuó, desgraciadamente definiéndose en el campo de batalla el 14 de junio de 1981. Es decir, que a veces el derecho no alcanza para resolver las hostilidades, para terminar, como dice Alberdi, con este crimen de la guerra. Muchas gracias, doctor Gale. Buenas tardes, profesor Julio Atencio. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, profesor Néstor Suleiman, un gusto nuevamente, ¿cómo estás? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un saludo para todos los bon. Bueno, hoy nuestro tema tiene que ver con Al-Farabi. Al-Farabi, es cierto. Veníamos mencionando en tu programa muchos intelectuales de renombre, por así decirlo. En la cultura occidental, siempre los nombres que suenan, disculpame el lenguaje que te estoy diciendo, ¿no? Siempre suena Averroes, Avicena, que es cierto, no es que esté desmitificando o desvalorizando el aporte que hicieron estos dos pensadores, pero imperceptiblemente no lo tenemos en cuenta al Farabi. Y él fue el precursor de la filosofía política islámica, de una manera general. Ya vamos a entrar, si tenemos unos minutos, en detalle. Fíjate que él, ¿por qué digo que fue el precursor? No solamente
porque nació antes que ellos. Y que es más, cuando fallece Al-Farabi, 30 años después nace Avicena. Y 176 años después, Averroes. No solamente por una cuestión cronológica, sino el aporte que verdaderamente estuvieron haciendo, que lo tomaron como puntapié inicial o como base de su estudio intelectual que hicieron Avicena y Averroes. Pero ¿cuál fue el aporte que hizo Al-Farabi? Reintrodujo en el pensamiento islámico del siglo X, la filosofía de Platón y Aristóteles, demostrando que era la única apta para explicar el desafío en ese momento de las religiones, reveladas al pensamiento filosófico. Él fue un políglota, o sea, en resumidas cuentas, Al-Farabi fue un polímata, ¿no es cierto? Y aparte de filósofo. Esa era su ocupación. Pero en el área de incumbencia de su aporte es la filosofía de Aristóteles, la matemática también, la metafísica, la filosofía política, que yo hacía recién mención a la filosofía política islámica, y la epistemología. Bien. Pero por supuesto que tiene obras en la filosofía, matemática y medicina, ¿no? Vos sabés que estuve leyendo algo sobre Al-Farabi y él tomó contacto con algunos pensadores nestorianos, en realidad, digamos, eran pensadores digamos, del grupo arameo, ¿no? Es decir, de los intelectuales que eran arameos parlantes, y en ese momento le llamaban a algunos de esos sectores nestorianos porque tiene que ver con aquella herejía que se produce en el 431 en Éfeso, donde Nestorio, que era un poco el que tenía una posición equidistante en el seno de ese concilio, a él y digamos, sus seguidores le llamaron nestorianos, y la concepción o la teoría de él, digamos, la concepción nestoriana sobre la cristología, sobre digamos, la naturaleza de Cristo, ¿no? Que radica ahí la diferencia. Bueno, él tomó contacto con estos pensadores de lengua aramea, estos pensadores arameos parlantes, y eso le sirvió muchísimo para indagar en Aristóteles y en otros pensadores clásicos griegos que habían sido traducidos, digamos, al arameo por estos, digamos, pensadores o intelectuales arameos parlantes, ¿no? Y quería aportar un datito más. Vos hacías mención a Avicena y Averroes, ¿no? Y bueno, tanto Avicena, Averroes, como creo que también Maimónides, le llamaban el segundo maestro. Sí, eso te iba a decir, sí, justamente. Era el segundo. No, está bien. Me quedé. Le decía el segundo maestro a Al-Farabi. Sí, era conocido como el primero, por supuesto, era Aristóteles, ¿no? Exacto. Sí. Y por eso Al-Farabi no solamente es el segundo que vos decías, sino también que es uno de los filósofos más importantes del pensamiento islámico medieval, Al-Farabi. Pero me iba a decir que yo hice otro comentario, pero enganchado un poquito con lo que vos decías, de los nestorianos, del concilio de Éfeso. Cuando él tiene, a la edad de 20 años, cuando él hace sus primeros, digamos, estudios intelectuales, ¿no? De la filosofía, bueno. Él estudia en Bagdad, y sus primeros profesores, por así decirlo, ¿no? Que tomaron como su discípulo, eran dos pensadores, dos doctores cristianos. No hay que olvidar, por supuesto, su origen islámico, ¿no? También hay que decir que posiblemente quizás él haya sido musulmán de chiita por su etnia, ¿está bien? Pero no hay nada confirmado con respecto a eso. Todo indica que sería de la línea del chiismo. Por su etnia, decía, por su lengua. Él nació en Kazajistán. ¿No? En lo que hoy es Kazajistán. Sí, en su momento, él nace cerca de Farab, ahí en Turquestán, lo que hoy sería
en el año 870 nace él, lo que hoy es Kazajistán, sí, 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 sí. Bien. Y fallece en el año 950 de la era cristiana, que sería el año más o menos 339 de la Hijra, la inmigración islámica, ¿no? Vivió 80 años, muere en Siria, Damasco, Siria, 80 años vive. Pero decía que posiblemente él sea musulmán chiita por su etnia. Él hablaba el sondhiego, que es una base iranio-indoeuropea, con un sistema gramatical iraní, si se quiere, pero la base es aramea, cuidado. Pero me refiero, él hablaba el turco, el farsi, por eso te decía, y el árabe después, ¿no es cierto? El griego, ¿no? Por eso era políglota, y aparte dijimos que era polímata él, ¿no? Muchas ciencias dominaba. Pero no se sabe exactamente su creencia. Sabemos que era islámico, musulmán, pero posiblemente haya sido chiita. Pero esto es un comentario de eso, no, digamos, es un dato a tenerlo en cuenta. Siempre lo consideramos como un gran estudioso de la era dorada, de oro del Islam, ¿no? Así es. Fue influenciado, como te decía, por Aristóteles, Al-Kindi, Platón, Simplicio de Cilicia, Ptolomeo, por decir algunos, ¿no? Por decir algunos. Y ni qué decir del profeta Muhammad, ¿no? ¿Y cuál es finalmente digamos, el mensaje que deja él para los continuadores, ¿no? Dentro de la filosofía islámica? Perfecto. Él tiene muchos escritos. Él tiene muchos escritos, aunque se han perdido muchas de las escrituras que él ha realizado. Él hizo más de 160, tiene más de 160 escritos, digamos que dejó para la posteridad, ¿no? Han llegado 30 en idioma árabe, 6 en hebreo, 3 en latín, pero el aporte más que nada yo lo considero en la base de la filosofía. Por ejemplo, el libro sobre el gobierno de las ciudades, el compendio acerca de la ciencia del alma, por decir algunos, las gemas de la sabiduría. Otro, por ejemplo, el libro de la advertencia sobre la salvación. Tiene un montón, tiene varios escritos que lo tomaron como base de muchos de los pensadores que te mencionamos anteriormente, ¿no? Bueno, Julio, ¿qué vas a preparar para el próximo programa? Bueno, puede ser sorpresa o siempre Bueno, tenemos varios. Lo dejamos ahí, Sí, podemos dejarlo ahí. Pero me gustó que hayamos dejado para este momento al Farabi, porque quizás tenemos que haber empezado con él. Por lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Claro. Si bien en el mundo occidental, reitero, lo que más suena o lo que más uno escucha, lee, son Averroes y Avicena, que se merecen una lectura inagotable, por así decirlo, realmente el aporte que hacen es notable. Yo creo que, si bien no tiene la característica tan profunda de Al-Farabi, por lo que te decía, fue el precursor. No solamente porque tuvo una vida casi 2 siglos antes, sino porque fue el primero que lo tomaron como norma para los futuros estudios. En este caso, Avicena y Averroes. Así es. Bueno, nos quedamos con la duda, con la incógnita, cuál va a ser el próximo filósofo a abordar en el programa el próximo miércoles. Perfecto. Espero que el miércoles que viene los atrape este nuevo intelectual que vamos a traer. Un gusto. Allah Ma'akum. Allah Ma'akum. Gracias por el espacio, Néstor. Un abrazo. Para entender cómo operan los distintos grupos en las regiones de Oriente Medio, es necesario analizar los mapas y fundamentalmente ubicándonos en el contexto del nacimiento de los distintos grupos y las consecuencias y las causas que fueron generando con la aparición de estas estructuras militares. En el caso del Líbano, hay 2 grupos operativos en el plano militar
de mucha importancia los enfrentamientos que se dan con Israel. Uno es el grupo Hamas, que a través de la estructura que tiene que ver con las fuerzas Fajr, que forman parte del grupo islámico en el Líbano, y los grupos independientes que están ligados a la hermandad musulmana, en una estructura bastante orgánica vinculado a la resistencia islámica palestina, operan en el sur con el envío, como se ve aquí las flechas, de sus misiles, sus cohetes, hacia objetivos dentro de la Palestina ocupada, en el norte de Palestina ocupada. Otro de los grupos muy importantes es el Hezbollah, que nace en el año 1982 en situaciones bastante complicadas en el Líbano, en tiempos que se da la invasión israelí y donde nosotros repetimos a menudo la buena actividad militar, el buen desarrollo militar de la resistencia palestina que supo frenar esa embestida del ejército sionista en el mismo interior de Beirut. El Hezbollah, que recibió siempre el apoyo de Irán, bueno, su líder, el Sheikh Nasrallah, dice que Irán es el país regente, que el resto de los países árabes son como provincia de Irán, ¿no? Esto parafraseándolo a Nasrallah. Hay un vínculo muy directo con Teherán, inclusive la Guardia Revolucionaria Islámica ha hecho buenas inversiones desde el punto de vista económico y lo que tiene que ver con el desarrollo militar en el Líbano a través de esta estructura político-militar que además participa en el gobierno del Líbano y ha formado como si fuera un estado paralelo, ¿no?, en el Líbano, este partido Hezbollah. Es importante recalcar que el Hezbollah tuvo una activa participación en la guerra del 2006 contra el Estado de Israel, pero lo curioso también fueron las declaraciones de algunos militares israelíes que anunciaban que en el Líbano el gran victorioso habían sido las fuerzas del Hezbollah. En nuestra tierra hay un dicho que dice que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y digo esto habida cuenta que el Estado sionista jamás reconoció ningún desarrollo importante, ninguna actividad en el plano militar que distinguió a la resistencia palestina, como lo han dicho varios analistas, y esto nos lleva a pensar que generalmente Israel quiere poner del otro lado a un enemigo que guarda un formato que es indispensable para la estrategia que tiene trazada en la región. Digo esto porque muchos analistas dicen que es muy difícil armar un frente interno antiimperialista único entre las distintas fuerzas patriotas en el Líbano, habida cuenta de la actitud sectaria que portan de la dirigencia del Hezbollah. Hay un hecho muy importante. Por ejemplo, el grupo Fajr, la fuerza Fajr, ligada a Hamas, tuvo algunos inconvenientes para operar en el sur del Líbano hacia el territorio de Palestina ocupada. Los inconvenientes los tuvo con el Hezbollah, que se sentían con el patrimonio como dueños del sur del Líbano, con el patrimonio exclusivo de las tareas políticas y militares. Digo, cuento esta situación, cuento este ejemplo, para analizar un poco cómo es la performance, cómo es el trabajo que desarrolla Hezbollah en relación con las otras organizaciones. Nos toca en este espacio, en este turno, analizar los distintos actores que participan
en el contexto, en el territorio sirio. Por un lado, el Frente Democrático Sirio, que opera toda la región de Raqqa del Sur, un grupo que es conducido por sectores vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Es un grupo que armó un frente con distintas comunidades. Participan tanto sirianos, caldeos, yezidíes, árabes en general, en un mismo frente que tuvo una participación muy importante en toda la región de Deir Zur y en la región de Hasaka, cuando el Estado Islámico, a partir del año 2014-2015, comenzó a realizar una operación militar muy importante, desarrollando todas sus fuerzas desde el norte hacia el sur, coordinando con otros grupos que estaban vinculados a la región de Palmira, ¿no? Bueno, este grupo cumplió un papel importante, decíamos, porque frenó esa embestida del Estado Islámico. ¿Y cómo fue que frenó la embestida? Esta es una pregunta importante. Gracias al apoyo de Estados Unidos. ¿Y dónde tiene las bases de Estados Unidos? En las regiones de Deir Zur, en Raqqa, en Hasaka. Son bases militares movibles. Inclusive algunas de ellas fueron abandonadas y hoy la ocupa Rusia, la Federación Rusa, como el caso de una base militar en la región de Qamishli, al norte de Siria. Entonces, este grupo, el Frente Democrático Sirio, reitero, vinculado al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, en ese freno, digamos que tiene que ver con la embestida que llevó adelante el Estado Islámico, tuvo precisamente el apoyo de Estados Unidos, que a través de esas bases movibles en toda la región, fue dándole la logística necesaria para detener a estos energúmenos del Estado Islámico. El Frente Democrático Sirio es un grupo antigubernamental en Siria, o sea, está en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pero este accionar, esta barrera hacia el Estado Islámico le ha servido inclusive a Bashar al-Assad para descomprimir su situación política, sobre todo a partir del año 2013-2014, en todo el territorio sirio. Por otro lado, otro de los participantes en el escenario sirio tiene que ver con las milicias del Hezbollah, que generalmente operan a lo largo del límite entre Siria y el Líbano, pero también realizan sus incursiones en la región de Hasaka y en Raqqa. El Hezbollah tiene el objetivo de defender al gobierno de Bashar al-Assad, opera contra todos los grupos antigubernamentales, fundamentalmente los que están ubicados en la región de Hasaka, Deir Zur y Raqqa. Y además tenemos que agregar que tiene, por supuesto, el apoyo en esta región de la Guardia Revolucionaria Islámica, que le nutre de todo el material militar indispensable para, fundamentalmente, llevar adelante una política de defensa del gobierno de Bashar al-Assad. Otros de los intervinientes en la zona tiene que ver con las fuerzas de la Federación Rusa, que tienen una base en Tartus y Latakia, digamos en el litoral marítimo de Siria, una base aérea en Latakia y una base marítima en Tartus que data del año 1971, en tiempos de la otrora Unión Soviética. Luego en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, la base quedó
bastante descuidada hasta que se selló un compromiso en los años 2000, fundamentalmente a mediados del año 2000, donde aparece, digamos, toda una reestructuración de esa base en Tartús y se pone en práctica, se lleva adelante, se implementa la otra base en Latakia, o Latakia, que es una base aérea de la Federación Rusa, que ha tenido como papel principal en esta región de Siria atacar a los grupos digamos, islámicos que están en contra del gobierno sirio, fundamentalmente aquellos grupos moderados, ¿no? Por supuesto, esto se ha dado en la primera etapa de las incursiones que llevó adelante entonces la Federación Rusa.